Lo que pretendo poner a su consideración es la problemática que enfrentamos desde hace ya muchos años en nuestro país sobre la explosión de la urbanización y las consecuencias y posibilidades que nos ofrece para integrarla a un proceso de desarrollo más armónico, ordenado, productivo, equitativo y eventualmente sostenible, dadas las condiciones en que estos procesos están ocurriendo. Hablar de algunos de los retos de la urbanización en nuestros países, en América Latina, pero particularmente en México, es hablar de una cantidad de temas que se han vuelto enfáticamente casi prohibitivos, cómo se correlacionan las acciones de la política de la administración pública y de los actores sociales para tener una proyección lo más cercana posible al orden territorial, al orden socioterritorial, del tema de los residuos y del manejo que hacemos de los recursos naturales, del agua, etcétera. Cómo hemos enfrentado una especie de guerra contra el agua, cómo México ha ido enfrentando el tema de los recursos naturales. Ya en este momento el tema hídrico es un asunto de alta política, no solamente por la preocupación que debe haber en los gobiernos, sino por las crisis que están generando de apropiación de las fuentes de agua. Ya no hablo de la zona de Lerma, que es donde yo vivo, que se va secando a lo largo de los años. En México se construyeron más de 11 millones de viviendas sociales en más o menos 18 años. La palabra clave es localización. Hagamos el puente, gobierno, academia, gobierno, conocimiento, es fundamental. Ojalá que se vaya logrando. La vivienda se colocó donde el negocio inmobiliario convenía. Es decir, el gobierno le cedió a los mercados las decisiones de localización de la vivienda social. Ayúdanos a entender qué está pasando, por qué se nos está yendo la gente en los conjuntos habitacionales, por qué está ocurriendo el abandono de vivienda. Les pregunté, bueno, para eso hay que medir, hay que analizar, hay que ir a preguntar por qué está ocurriendo esto. Y lo que encontramos es lo que estoy diciendo, una disfunción total entre el mercado, el Estado y la población. Hagan el cálculo de 11 millones por 3.5, hagan la cuenta, el impacto que esto ha tenido en los conjuntos habitacionales que hay aquí en el estado de Hidalgo, igualitos a los de mi estado y a los de a donde ustedes me digan la misma idea, sin el mínimo criterio de ordenamiento del territorio, sin el mínimo criterio de funcionalidad para las familias. Y por eso, esa es la causa de buena parte de la deshabitación, que en este momento debe andar en 6.500.000 viviendas en el país. Pero lo que nos muestra es la pérdida del concepto de ciudad, esa dispersión extraordinariamente exagerada de nuestras ciudades, lo que está implicando en términos ambientales, en términos de biodiversidad, en términos de riesgos, en términos de emisiones, en términos de costos de movilidad, es altísimo. Ya no les hablo de la tasa de motorización, que en México en promedio anda arriba del 8%. 8% de nuevos vehículos. Los que se mueren, chocaron, ya son muy viejos, se guardan, ya no sirven, etcétera. Y los nuevos. Cada 100 coches, cada año tenemos 8 más. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 o 4 millones? Calculen el 8%. O cuando tenemos 200,000 vehículos en una ciudad, calculen el 8%, lo que esto significa. El naranja es el crecimiento de los automóviles en porcentaje y el azul es el crecimiento de la población. En la mayoría de los casos predomina el área urbana. Y esto es lo que está generando este proceso de expansión y de ciudades dispersas y que se han vuelto insustentables y en el futuro, si seguimos así, van a ser insostenibles. Tenemos un serio problema de movilidad. ¿Por qué no tenemos una política urbana seria en México? No ha sido de interés político que la planificación territorial y la ambiental sean parte de nuestra vida cotidiana, como es, por ejemplo, la economía y la seguridad. Estamos hablando de miles de millones de dólares o de pesos que se pierden por la movilidad, porque cada día la movilidad requiere de
que estamos hablando de enfrentar el cambio climático. Estamos haciendo nada. Estamos hablando de recomponer la infraestructura, que es una tragedia en México. ¿Cómo la vamos a recomponer si cada día tenemos más coches que están destruyendo el pavimento? Cada día tenemos más gasto en gasolina, más emisiones de gas de efecto invernadero. Los franceses lograron algo que me pareció siempre muy interesante. No hay manera de que nadie construya nada hasta que no se definan las redes de movilidad, partiendo por los trenes y los autobuses que van a ir hacia cierto lugar, a la periferia. Así crearon las ciudades en el entorno, las villas nuevas que llamaron en el entorno de París en los años 60. Lo hicieron los británicos. En México se planteó la creación de nuevas ciudades. Cuautitlán Izcalli es una de ellas. Y otra cosa es tener un plan de ordenamiento que garantice que va a tener las funciones que debe tener, mientras sigamos pensando que la gente se debe mover realmente en coche. Hablar de transporte es un asunto de alta política porque es un problema ya de manifestaciones diarias. El tema del agua en un país que se considera semiseco, semiárido, en condiciones más difíciles de obtener cada vez más agua. Hablar de recuperar agua, hablar de cuidar el agua, es un asunto de alta política y de alta preocupación a nivel social. Definamos juntos dónde no debemos urbanizar. Lo que descubrimos es que de aquí a 2040 la ciudad necesitaba en un escenario igualita como es ahorita Mérida, chaparrita, casi de un piso y medio, digamos. Mantenemos esa densidad, esa forma de la ciudad, requería 8,000 hectáreas en 25 años. La sustentabilidad por la vía hídrica, etcétera, pues simplemente no podemos avanzar razonablemente si no tomamos otro tipo de decisiones. Ahora le llaman a estos procesos, en algunos casos le llaman gentrificación, que no es más que no puedes pagar aquí, vete a otro lado. ¿Qué es lo que pasó con la Secretaría, la SEDATU, en el sexenio pasado? La lucha era por sacar 500 planes municipales. Bueno, está bien, pero ¿qué sentido tiene sacar 500 planes municipales si no hay un compromiso de fondo de asumirlos como algo mío? Es como un teatro, la ciudad es así. ¿Por qué los pobres están en la periferia? Porque no pueden pagar, así de simple. La responsabilidad del orden de 70% de emisiones de gases de efecto invernadero son urbanas, porque el cambio climático ya empieza a tener otras consecuencias que no conocíamos. Por ejemplo, el calor extremo, por ejemplo, en las islas de calor. ¿Y cuánta gente está matando este asesino silencioso que es el calor extremo en las ciudades? Hay estudios que demuestran que es más letal que los huracanes o los terremotos juntos a nivel mundial. Mata más gente el calor extremo que los huracanes y los terremotos en el mundo. El tema de la gobernanza, que ya se anunciaba para este coloquio, es un tema que me parece fundamental. Pero ¿de qué gobernanza estamos hablando? Es una alianza América, Europa, África, de regiones y ciudades. ¿Cómo hacer para que los gobiernos locales, particularmente en las ciudades, entiendan su rol, su verdadero rol? Es tener una visión integrada del desarrollo de su territorio y de su población. Participación social en planes, programas, decisiones, sí, pero debe ser participación corresponsable. Pero para lograr eso, yo lo que siempre propongo es sentarme con los actores. Gobierno, vamos a sentarnos con los transportistas. Luchemos por una ley que integre en un solo documento el Plan Integral de Desarrollo territorial, ambiental, cambio climático. Ya lo estamos logrando porque la reunión constante, persistente entre Semarnat y Sedatu lleva muy buen camino. Tenemos pobres en México que no acceden a una vivienda ni a un lote si no es ilegal. Tenemos que recuperar la esencia de lo público desde el gobierno. Tenemos gobiernos que se han vuelto más empresarios que los empresarios. O sea, que sean proyectos que se convierten en una evidencia de que las cosas se pueden hacer bien y de otra manera. Pueden ser detonadores de cambio de criterio. Cuando hablamos de una crisis urbana o metropolitana, de ciudades con corredores parados por horas, de ciudades donde las periferias crecen y uno voltea a ver al cerro y cada año ve cómo hay más casas que van subiendo.
ciudades que ya no controlan el consumo de agua, ciudades que el costo cada vez es más alto, ciudades en las que la movilidad se vuelve ya muy complicada todos los días y no hacemos nada, ni nos preguntamos, sobre todo en espacios como este, defender la naturaleza, defender el orden urbano, con principios como estos que se evidencian en las mediciones, que reducen efectos perversos del cambio climático, de la expansión insustentable y dispersa de la ciudad. Todo eso tiene solución. No se trata de hacer planes, se trata de pensar, dialogarlos, llegar a acuerdos y empezar entonces a trabajar en el campo donde pongo qué cosa del desarrollo urbano.